Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estarnos acompañando en esta noche de hoy, 9 de julio del año 2024, en Noches de PH, en donde vamos a tratar información que es de mucha importancia para toda la propiedad horizontal nacional y, por qué no decirlo, también para la propiedad horizontal internacional, ya que gracias a la virtualidad transmitimos desde Bogotá para todo Colombia y desde Colombia para todo el mundo. Gracias a ustedes. En la noche de hoy vamos a tratar un tema que nos hace estar más actualizados. En días pasados estamos hablando de el tema de la protección de datos, pero sucede que han habido algunos documentos y algunos sucesos que hacen que se hable de un tema muy particular, que son las realidades de la protección de datos. Vamos a ver cuándo es que es efectivamente aplicable esta norma y cuándo no, porque hay casos que son muy genéricos, hay casos que son muy particulares. Y la idea es tratar de hablar lo más acercadamente, lo más cercanamente posible a la norma. Y qué mejor que traer un experto en la materia como, como lo es el doctor Diego Sierra. El doctor Diego Sierra es abogado litigante, asesor y consultor de propiedad horizontal con especialización en responsabilidad civil. Tiene su maestría en gestión de riesgos y responsabilidad civil. Y dejo de último algo que personalmente me gusta y es el que él también se ha caracterizado por ser docente universitario. Y a mí personalmente me gusta esta característica del doctor Sierra porque con esa experiencia que tiene en docencia universitaria, nos va a transmitir los datos, la información que nosotros necesitamos actualizar en la noche de hoy, casi que con plastilina, de una manera muy asequible para todos nosotros, de una manera muy fácil de asimilar. Y la ventaja es que este programa queda grabado, entonces vamos a poder repasar esta clase posteriormente. Doctor Sierra, muy buenas noches, bienvenido a la Casa de la Propiedad Horizontal. Esta casa se engalana en la noche de hoy por tenerlo a usted como invitado por primera vez, así que bienvenido. ¿Cómo se encuentra Doctor usted? Jorge, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido, doctor? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Hasta el momento todo bien y contento de tenerlo a usted actualizándonos en este tema que es de suma importancia para la propiedad horizontal y en general para todo Colombia. ¿Cómo, Gracias por la invitación. cómo se encuentra usted en esta hermosa ciudad, en Medellín, si no me falla la memoria? En Medellín, aguantando calorcito por estos días por acá. Entonces envíenos un poquito porque aquí estamos necesitando, porque está haciendo bastante frío. Doctor, entrando en materia y porque como el tema es bastante apretado, hay bastante que hablar y poco tiempo para ello, porque son solamente 2 horitas en las que vamos a participar. Mm, Cuéntenos a grosso modo un gran resumen de cómo es que funciona la ley de protección de datos o habeas data o cuáles son las diferencias que hay, porque tengo entendido que una cosa es habeas data y otra cosa es protección de datos. No sé si estoy confundido yo. Correcto, correcto, doctor. Bueno, entonces empecemos como por el principio, ¿cierto? Por favor. Esto es conociendo básicamente de dónde data el tema o de dónde nace la protección de los datos, ¿cierto? Recordaremos o tendremos presente que todo nuestro andamiaje jurídico se desprende de la Constitución Política de 1991. Y esta Constitución plasma unos derechos fundamentales que como todos los ciudadanos tenemos. Creo que dos de los más importantes, por lo menos para nuestro gremio, que siempre están ahí latente, es el debido proceso y también tenemos otro derecho fundamental que en este caso que te compagina con el tema de protección de datos, que es el derecho al buen nombre.
El derecho al nombre no es solamente como todos, digamos que en el día a día lo pretendemos conocer y es que simplemente que se nos respete y que no se nos calumnie o se nos haga cualquier tipo de injuria, sino que a raíz que precisamente el artículo 15 de la Constitución Política se desprende que el alcance principal del derecho no solamente es a conservar un buen nombre, sino a conocer y rectificar la utilización del nombre y todos los datos que él se desprende, ¿cierto? Pues esto es como consigna vital e importantísima, puesto que es precisamente desde el marco de la misma Constitución Política que nace esta obligación. De acuerdo entonces con lo anterior, se ha plasmado por diferentes normas, en el caso específico, la Ley 1581 del 2012, la que engalana o la que tiene presente lo que es relativo a la protección de los datos personales. Entonces, de allí hay que establecer la primera diferenciación que era con la cual partíamos, y es, una cosa es mi dato personal y otra es la protección de datos personales. La obligación como tal que nos asiste para nuestro gremio es la protección a esos datos personales. Ahorita vamos pues a hablar un poquitico de qué es lo que se comprende como esos datos. Pero para resolver esa primer hilo conductor, esa primera inquietud, sería importante pues que todos hablemos un mismo lenguaje y esto es que nos corresponde es proteger los datos personales desde los diferentes estamentos, en este caso administrativos, de la propiedad horizontal y eso es lo que nos exige propiamente el marco normativo. Sí, señor, así es. Y bueno, eh, tengo entendido que dentro del marco de la norma en la ley 1581 se compilan alguna serie de datos que son como más importantes que otros, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque tienen como mayor protección y los dividen en datos sensibles, datos privados, datos no sensibles, algo así. Por favor, ¿nos podría ilustrar al respecto? Sí, entonces, importante plasmar entonces algunos conceptos básicos que nos trae la norma. La ley 1581 inclusive es una ley muy amena para quien se quiera acercar a ella, porque nos pone de forma muy ilustrativa lo que tiene que ver con los datos, ¿cierto? Hay que recordar que no solamente cuando hablamos de temas de normas hacemos alusión directa a lo que es la ley, sino que también tenemos en cuenta diferentes apartados jurisprudenciales, ¿cierto? ¿Por qué hago referencia al tema de la jurisprudencia? Porque las altas cortes son las que nos dan a nosotros los criterios de interpretación cuando tenemos esos mantos de duda y esos mantos de interpretación y que no sabemos propiamente dentro de qué categoría o dentro de qué temas de datos estamos, ¿cierto? Igualmente para nosotros es vital el tema normativo y el tema de la jurisprudencia. Recordaremos que, por ejemplo, en el año 2019 se emite la sentencia por la Corte Constitucional C-328-2019, en la cual el objeto de la sentencia era básicamente analizar nuevamente, valga la redundancia, por la Corte Constitucional lo que se ha conocido como la publicación de los listados de morosos, ¿cierto? Entonces, esta norma o esta jurisprudencia es vital porque si bien su principal, digamos que señalamiento, su principal es norma de estudio, es, doctor José, ya volvimos, Sí, ya volvimos. Hubo una fluctuación en la señal y eso me sacó del aire un momento, pero aquí estamos. perfecto, no hay problema. Entonces le hacía yo referencia a la sentencia 328 de 2019, cuyo tema objeto aquí de análisis por parte de la Corte Constitucional fue analizar nuevamente, a la luz de la Constitución, aquel segundo inciso del artículo 30 de la Ley 675 que nos habla propiamente o de manera específica, igual que el 38, de la publicación de los listados de morosos, temas pues que siempre ha sido objeto de diferentes debates en diversos escenarios. Lo que nos compete en este caso y anexando propiamente pues al objeto de esta charla es señalar que en esta sentencia también se da un alcance frente al análisis de esos listados versus las normas por la protección de los datos personales y de forma muy contundente, de forma muy precisa. La Corte Constitucional nos hace un señalamiento directo de lo que
responde o lo que obedece a las categorías de los datos personales. Y esto en entendido que tenemos cuatro categorías de datos personales, ¿cierto? Habla al principio de lo que son los datos privados, los datos semiprivados, los datos públicos y los datos de información que se conoce reservada, haciendo alusión a que el alcance de la protección de lo que conoce como temas de Aves Data no son absolutos, pues entendemos que son datos algunos de carácter público y en tanto pues carece de esta protección principal. Si nos vamos propiamente al contenido de la sentencia es muy clara y nos habla de la información privada como aquella que versa sobre la información de carácter personal y que hace únicamente referencia al ámbito privado de cada persona y que solamente se puede obtener bajo una orden de autoridad judicial como tal. Por ejemplo, inclusive la sentencia nos pone, por ejemplo, los libros de comercio, las historias clínicas, las informaciones respectivas o extraídas dependiendo pues, de la inspección domiciliaria que se pueda realizar o injerencia directa al conocimiento del domicilio de las personas, ¿cierto? Esto es su ámbito estrictamente personal. Igualmente, la sentencia nos habla sobre la información que es reservada y frente a esta información habla solamente que son aquellos derechos fundamentales de su titular y que tiene que ver únicamente con la intimidad y la libertad como tal de las personas, ¿cierto? Esto hace referencia a su núcleo familiar, cómo está compuesto, cómo son las características políticas, religiosas, etcétera, de su núcleo familiar. Hay otra información que se conoce como de carácter pública y es aquella que, según la misma sentencia, no hace referencia a que puede ser obtenida o ofrecida sin ninguna reserva y que como tal obedece información de carácter personal, bien sea eh, de la vida privada de las personas y que pueden constar, por ejemplo, en documentos públicos. Y aquí es muy importante porque surge el debate que casi siempre se da en estos escenarios y esto es, bueno, mi nombre completo y cédula, ¿qué categoría de dato es? Si miramos propiamente el contenido de la sentencia y lo analizamos a la luz de la interpretación que hace la misma corte, y esto es, ¿yo puedo obtener esos datos por documento público? Y la respuesta será sí. Verbigracia es un documento o son datos de carácter público. De pronto algunas personas se preguntarán, ¿cómo así que es público y cómo que se puede obtener? Esto es muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, los administradores de propiedad horizontal, tenemos las bases de datos de nuestros propietarios y queremos acceder a saber nombres completos, supongamos que tenemos en mi caso particular el registro de Diego Sierra, pero no sabemos, ese es el propietario del 508, pero no sabemos aún nada más, basta con sacar el certificado de libertad, que es un documento público que se accede a través de plataformas virtuales para corroborar mi segundo apellido, mi segundo nombre y número de cédula. Y miremos que es un documento de carácter público, ¿sí? En la cual cualquier persona puede tener pleno acceso a esa información e inclusive un tercero completamente con mis datos podría hacer la consulta en las páginas, en este caso pues de instrumentos públicos de las diferentes ciudades para saber propiamente qué inmuebles eventualmente yo pudiese tener. Entonces, cuando hablamos de esos datos que son nombres completos y cédulas que casi siempre inmediatamente se nos dispara el chip y decimos, es un dato privado. No, eso es un dato de carácter público, ¿cierto? Y la cuarta categoría que también nos impone pues la sentencia es la información semiprivada, ¿cierto? Y Sí, esto es aquella que para su acceso o conocimiento presenta un grado mínimo de limitación y que puede ser solicitada por autoridad administrativa o judicial. Piénsese, por ejemplo, y aquí se abre pues otro debate bien interesante, que es la utilización de esas imágenes que nosotros captamos a través de los circuitos cerrados de televisión o los circuitos que tenemos en las diferentes copropiedades. Entonces, así como tenemos esas categorías de datos, que son básicamente las que nos entra a regular precisamente la 1581. perfecto, doctor. Usted ha mencionado temas, puntos muy, pero muy importantes. De verdad que hasta el momento, creo yo, ha aclarado bastantes inquietudes. Y surgen, sin embargo, algunas otras, como por ejemplo, ¿en qué momento, en qué momento, en qué circunstancia yo como administrador puedo exigir, o perdón, puedo entregar
un video de algo que haya pasado en la copropiedad. Ejemplo, dos coches chocaron al interior de mi copropiedad y uno de los conductores de esos vehículos me solicita que le entregue las copias de esos videos. ¿Qué tan viable o bajo qué características puedo entregar yo esos videos? Bueno, esa es una pregunta muy reiterativa, ¿cierto? Nosotros, como Sí, lo mencionaban en la presentación, nosotros realizamos pues asesorías en diferentes propiedades, en lo que es Medellín, la zona metropolitana, y casi que una vez por semana atendemos ese tipo como de solicitud puntual. Y no solamente frente a la colisión de coches, no sé, el propietario que quiere saber la hora de ingreso y salida, por ejemplo, de su empleada doméstica. exacto. Propietario que se le perdió la billetera y que eventualmente pues quiere acceder a las cámaras para efecto de constatar que se le cayó en el ascensor o no, ¿cierto? Sí, Entonces hay que tener presente algo también muy importante y aquí hacemos alusión nuevamente a otra sentencia de la Corte Constitucional. En este caso, la sentencia T-114 de 2018, cuyo objeto o análisis fue precisamente el examinar el alcance de esas imágenes captadas por los circuitos cerrados de televisión y a la luz, en este caso, del decreto 357 del 94, que es el que regula todo lo referente a la seguridad privada. ¿Cuál fue la conclusión de esta sentencia en manos de la Corte? Y es señalar que si bien en este caso las empresas de seguridad privada hacen un trabajo, entre comillas, de intermediación, al ser los depositarios de esta información, pues el primer responsable sigue siendo la administración y eso no se desliga ni se discute, ¿cierto? Por más empresas de seguridad privada que yo esté realizando el tema de la captación, verificación o chequeo de imágenes. El primer responsable siempre es la administración. Pero para efectos de la pregunta en concreto, simplemente nos avala o nos dice que no es posible suministrar copia de los videos a cualquier particular, sino cuando se realice por orden judicial o eventualmente por orden administrativa de una autoridad competente. Y esto es bien importante porque para los efectos, precisamente cuando se presenta, ejemplo, una colisión de vehículos, pues en principio uno tendría que mirar qué es lo que reposa allí, ¿cierto? Y ojo, porque cuando solamente tenemos dos vehículos, ahorita hablábamos, el uso de las imágenes de carácter personal es lo que es objeto de protección, no el uso de imágenes de dos objetos. Es decir, dos vehículos colisionando realmente no hace referencia a una protección de datos. Usted ve dos vehículos, de eventualmente puede identificar las características del vehículo, qué sé yo. Sendero plateado, placas HH123 versus motocicleta negra, y con placas X. Se ve la colisión de dos vehículos. Allí no está quedando la imagen de absolutamente ningún dato de carácter personal, por ende usted puede suministrar ese tipo de información. Diferente es, por ejemplo, cuando utilizamos para efectos de hacer un chequeo, entradas y salidas de una persona en particular y que este nos quede grabado por su rostro en el ascensor, en el circuito cerrado de televisión y que nosotros lo estemos eventualmente ventilando. Entonces hay que partir como de esa diferenciación, ¿cierto? Uno. Y dos, que en todo caso tiene que obedecer precisamente a una orden, bien sea de carácter administrativo o de carácter incluso judicial que eventualmente se pueda solicitar esta situación. Algo de pronto aquí también bien importante y que resulta pues a todas luces eh, conducente para las personas que nos están escuchando, es que la Superintendencia de Industria y Comercio, en este caso, que es la competente funcional para la protección de datos personales, ha sacado diferentes guías para el tratamiento de datos personales, ¿cierto? De hecho, sí, hay una guía específica para el tratamiento de datos personales en las propiedades horizontales y que pues es importante tenerla presente en ocasión a que nos da las pautas en las cuales nosotros tenemos que cumplir para la protección de los datos personales. Esta guía fue emitida en el año 2020 y nos da como el paso a paso para las propiedades horizontales cómo se debe cumplir, efectuando un diagnóstico, efectuando un modelo como tal de la implementación, qué es un dato, o por qué se tiene que regularizar, eventualmente los temas de los avisos de privacidad que son muy importantes, cómo se puede garantizar, ¿cierto? Y hablo solamente de una guía, pues por tener en cuenta, pero también tenemos una guía sobre el tema, por ejemplo, de lo que son la protección de los datos a través del sistema o los sistemas de circuito cerrado
de televisión o videovigilancia, que de manera específica también nos dice qué se entiende por el uso de imágenes, cuál es el alcance, por cuánto tiempo las tengo que guardar, bajo qué aspectos se pueden o no compartir, en fin. Toda esta información es de carácter público y se puede acceder directamente pues, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio con estos documentos guías. Sí, es muy importante tener esas guías, tener esa documentación y estar muy de la mano trabajando con la superintendencia para que estemos actualizados. Eh, Doctor, hay una cuestión que me preocupa bastante y es algo que es muy delicado también para todos nosotros los administradores. En esos circuitos cerrados de televisión, muchas veces quedan registradas las imágenes de los niños cuando están jugando allá su partido de fútbol, que están en medio de su actividad, lo están desarrollando en el parqueadero de la copropiedad. Y pues bueno, esto ocasiona algunos malestares a los vecinos y ellos quieren saber quiénes son los niños que están haciendo eso y me piden a mí como administrador que entregue las copias de esos videos. ¿Qué tan viable es que yo haga eso? Bueno, frente a los menores, recordemos que hay una regulación especialísima. De hecho, yo creo que todos hemos visto cualquier noticia de carácter nacional y el momento precisamente de plasmar una imagen de un menor, lo primero que hace es que se pixela la imagen, ¿cierto? Sí, Eso ya nos tiene que dar a nosotros una guía de lo delicado de la situación frente a la exhibición de imágenes de menores. Entonces, frente al uso de las imágenes de menores, entendemos que estas no se pueden compartir, estas no se pueden ventilar, estas no se pueden transmitir, sino reiteramos, pues, con orden judicial eventualmente que lo solicite. Y cuando se presenta el día a día en las propiedades, que son los temas sobre todo de convivencia, que es digamos que cuando más entra jugando con una pelota, no se dañaron un vidrio y quedó evidenciado y yo necesito saber esa situación, realmente no se puede ventilar el uso de las imágenes como tal, solamente que corresponde ejecutar el debido proceso. Esto no hace o no nos puede dar lugar a pensar que entonces no va a haber la imposición de una multa eventualmente o solicitar pues de los responsables de la reparación del daño, etcétera, sino que el uso de las imágenes no se puede utilizar. ¿Cuál es el método? Cuando encontramos, digamos que en nuestro sistema cerrado, circuito cerrado de televisión, tenemos algún movimiento extraño, y no solamente hablo de menores, sino por ejemplo un acto ilícito. Como yo no sí, puedo suministrar el video sin orden judicial, me corresponde a mí, hablo a mi administrador, representante legal, lo primero que es proteger esa grabación. Todos entendemos que los circuitos de radio y televisión se sobrescriben mayor o menor tiempo, pero todos tienen pues una capacidad de almacenamiento que varía, pero con el momento en que yo obtengo esta denuncia o eventualmente yo sé de una situación, lo que me corresponde a mí es por lo menos sacar esa grabación y salvaguardar, bien sea regularmente con el apoyo de las empresas de seguridad o si yo no tengo, sino simplemente el almacenamiento en nube, pues extraer esa pieza, ese video, para efectos de eventualmente no sabemos si nos puede llegar una orden o una solicitud de carácter judicial a fin de ser atendida. Pues lo primero es guardarlo, ¿cierto? Eso nos hace precisamente tener la cadena de custodia, eventualmente si se requiere para cualquier situación de índole judicial. Y cuando hablamos de los temas de convivencia, que resulta evidenciado no solamente los menores, sino un vecino, etcétera, pues la administración también es la garante de ese debido proceso. Y el debido proceso también implica proteger al presunto infractor, es decir, no someter a un escarnio público, reitero. Esto no es que yo no lo pueda multar, corresponde multarlo y hacerles, pues, y hacerles saber que yo tengo unas imágenes en las cuales se demuestra eh, por ejemplo, que su hijo, su menor, realizó un acto en el cual afectó a otro apartamento y como tal, si necesita corroborarlo, bienvenidos a la administración para que lo mire de forma directa, ¿cierto? en Y una privado. vez observado exacto, en privado, y una vez observada esta situación, presente sus solicitudes o sus descargos respectivos a efectos de ya continuar como con el debido proceso. Pero esto no es el vecino, entonces présteme copia, mire la copia, o mucho menos lo que acostumbran en algunas propiedades es sacar con el celular casi que diciendo el vigilante, muéstreme el video y yo con celular y tomando de grabación, porque eso no se trata. Correcto, doctor. Bueno, hay una situación que es muy, muy común y también muy incómoda
para los residentes en propiedad horizontal, independientemente si son copropietarios o arrendatarios. Pero es cuando los tenedores de mascota in- indiscriminadamente sacan sus mascotas a las zonas comunes y no les recogen las excretas. Yo, que soy el copropietario que se ve afectado o por los malos olores o porque mi calzado queda ensuciado de esa manera, solicito a la administración que me entregue copias de los videos en los cuales se les hace seguimiento a los propietarios de esas mascotas para ver quiénes son los que no le recogen. Esas copias de esos videos sí se pueden entregar. Volvemos a lo mismo, no corresponde a esa entrega. Es que la parte eventualmente, y esto de pronto me desvío un poquitico del tema, pero es importante hacer referencia a esto, ¿qué es el debido proceso? El Sí, debido proceso como tal es garantizarle a una parte, en este caso, que va a solicitar la imposición de una multa, pero no nos podemos olvidar también de la contraparte, que es el presunto infractor. Y hablamos de presunto infractor porque hasta que no llegue a la imposición de multa, no podemos hablar de infractor como tal. Entonces, ese presunto infractor también hay que garantizarle unos derechos mínimos, ¿sí? Pues todos sabemos, inclusive en nuestra justicia a nivel penal, cuando se cometen estos actos de cualquier calificativo, pues que seguir un debido proceso. En tanto, esa persona también merece una protección. ¿Y quién es el responsable de esa protección? En este caso, el responsable de los datos por el uso de las imágenes, el administrador o representante legal. Entonces, cuando yo impongo una queja a la administración, no sé, mi vecino, Jorge Enrique, sacó a su mascota, yo lo vi, la mascota realizó unas situaciones, unas comunes, él no recogió, y yo me embarré, ¿cierto? O realmente simplemente me parece descarado que deja la situación ahí. Señora administración, deme el video. No, es que el acto como tal que está perjudicando y objeto de sanción no es a ustedes, a la comunidad. Por eso es una falta frente a las normas de convivencia. Por tanto, enterado la administración va a proceder a garantizar a don Enrique su debido proceso. ¿Qué es su debido proceso? Tenemos una denuncia, siguiendo el debido proceso, no le decís que Diego lo denunció, no, tenemos una denuncia de un vecino, ¿cierto? Anónimo como tal. Se está realizando este señalamiento y su conducta quedó evidenciada en las cámaras. Al ir a verificar, efectivamente, veamos que la conducta del pasado 9 de julio a las 6:30 de la tarde se observa a su mascota realizando esta situación y usted no procede. Mire que en estos casos, yo como tal que soy el presunto denunciante, no es que tenga una afectación directa, sino que hay un tema de convivencia que es de carácter general, ¿cierto? Resulta la segunda posibilidad, supóngase que yo fui el que lo evidencié y en ese momento no hay cámaras, ¿cierto? Entonces, allí ya es, reitero, pues nos salimos un poquitico del tema, pero es garantizarle también el proceso a Jorge Enrique y decirle, hay una denuncia, se enfrenta a esta situación, presente sus descargos, él podría decir, yo quiero que me citen con mi denunciante para efectos de establecer puntos de acuerdo, ¿cierto? Eso ya es muy manejo administrativo y entendemos pues como toda la complejidad que puede presentar los temas de convivencia, pero ubicándonos en el tema de hoy, la respuesta sería, no se le puede dar. Es que el circuito cerrado de televisión o las imágenes que se capten no son para uso personal, son para uso institucional, bien sea por temas de seguridad, que eventualmente pues ese es su mayor énfasis, o bien sea directamente para efectos de proteger los bienes y zonas comunes generales. hay oportunidades en donde se hacen en los salones sociales diferentes tipos de reuniones y se necesita tener la claridad de quiénes son los asistentes y muchas veces los administradores dejamos escenas de esa reunión para que queden formando parte de un informe de gestión muy bien elaborado que se entregaría a final de año a la copropiedad. Estas imágenes se pueden entregar de esta manera para que la administración las maneje y las publique en la reunión de asamblea, por ejemplo. Bueno, eso obedece propiamente a un principio básico de lo que es la protección de los datos. Y esto es, innegablemente la copropiedad va a tener acceso a diferentes datos, no solamente a los nombres de cédula, digamos que son los, entre comillas, los más restringidos,
sino también al uso de las imágenes y todos somos conscientes que para efectos de mostrar su gestión administrativa, cada cierre de periodo anual, pues la administración va a proyectar, hicimos esto, hicimos aquello, la integración de la familia, la fiesta navideña, etcétera, etcétera. Todo esto es posible, pero hay un condicionamiento aquí especial y es que lo que implica el diseño de las políticas de protección de datos es informarse al titular cuál es el fin. ¿Yo qué voy a hacer con los datos? Entendiendo que los datos hacen también la recolección de esas imágenes, ¿cierto? Y esto es decirle al titular, eventualmente, venga, nosotros vamos a recoger sus datos, entendiendo por ellos desde su nombre hasta el uso de las imágenes con unos fines. ¿Cuál es el fin principal? Establecer métodos de comunicación con la administración, ¿cierto? Entendiendo mails, teléfonos, etcétera, es decir, enterarle a usted el día a día a la administración, que si hay una suspensión de agua, nosotros tengamos a usted donde comunicarle de forma inmediata, que si eventualmente su domicilio puede estar usted saliendo a trabajar y está solo y sucede una situación, nosotros tengamos donde ubicarlo, que si vamos a convocar a asambleas, nosotros tengamos a usted donde darle esa comunicación oficial. Que si eventualmente, no sé, llega un domicilio de portería, pues también tengamos esa información, ¿cierto? Pero también hay que informarle, venga, el uso de las imágenes que puedan eventualmente ser recogidas en estos eventos, pues se va a dar para efectos de qué? De informar a la comunidad cuál es el alcance de estos eventos, qué fue lo que se realizó, etcétera. Recordando una vez más, porque en esos uso de las imágenes es muy común, pues, sobre todo uno de los eventos que es la fiesta de los niños. Y allá Sí, sí tenemos ciertas restricciones, porque reiterando lo que hablamos hace un momento, vamos a tener menores, ¿cierto? Y los menores como tal no pueden dar un consentimiento, para eso están sus padres. Entonces, es importante mencionarle a las personas cuál es el fin y recordar que dentro de esos diseños, esas políticas, pues no solamente es informarle a la comunidad, es que yo recuerdo datos para esto, sino que hay que obtener ¿qué? La aprobación directa, es decir, cada persona firme esa aprobación para esos datos, para esos temas de los datos. De hecho, lo vimos, yo creo que todos, cuando hacemos una compra en un centro comercial, eventualmente vamos a hacer nuestra inscripción de factura en esos puntos de información para participar en diferentes sorteos y lo primero que te dicen es, vamos a utilizar tus datos para enviarte propaganda, para enviarte descuentos, eventualmente si eres el ganador, entonces para que nos autorices a utilizar el uso de tus imágenes para colgar en nuestras páginas o cuando hay temas de niños también por cualquier actividad, pues siempre solicitan la autorización de los padres y ese es el deber ser que tenemos que nosotros estar implementando. bueno, un trabajo, una tarea bastante dispendiosa, no por lo excesivamente compleja, sino por lo delicada que es. Hay que tener mucho cuidado en cómo se utilizan las imágenes y sobre todo cómo se implementa esta política que tengo entendido que la tiene que elaborar quién. El consejo de administración, el administrador, quién será el encargado de elaborar la política de protección de datos en cada copropiedad. Perfecto. Entonces partimos de que hay una consigna básica que es, y esto no, digamos que no puede dar lugar a ningún tipo de discusión ni a ningún tipo, en este caso, de manto de duda, y es, las propiedades horizontales tienen que tener políticas de protección de datos. Sí. Eso está, eso es, digamos que directo y bajo esa premisa partimos para efectos. Bueno, teniendo la obligación, entonces, ¿quién la elabora? Entonces planteamos que precisamente la 1581 implanta esta obligación a todas las entidades con o sin ánimo de lucro para efectos de realizar la protección de estos datos de carácter, como ya lo vimos, privados, semiprivados, reservados, etcétera, etcétera. Una vez dada la alusión normativa, entonces entendemos que son los órganos de administración los que tienen que realizar estas políticas, entendiendo para nuestro nicho como tal, que son la administración y consejo de administración los encargados de elaborar estas políticas, puesto que su obligación no solamente es elaborarla, sino que darla a conocer a todos los propietarios y buscar precisamente esas autorizaciones que se van a requerir, ¿cierto? Pues el encargado como tal, que inclusive la misma 1581 nos habla quién es el responsable de los datos y el responsable como tal del tratamiento es, como nos dice la misma norma, es esa persona natural o jurídica que decide sobre los datos y el tratamiento de los mismos.
En este caso bastará con mencionar quién es el que está recolectando, utilizando, tiene acceso a esos datos y la respuesta será la administración. Por tanto, en cabeza de esta persona jurídica está la implementación de estas políticas, pero reitero, pues tienes que hacerlas extensivas. ¿Cómo se realizan la extensión? Las copropiedades que tengan eventualmente blog, páginas virtuales, etcétera, pues fácilmente pueden de pronto montarla en estas páginas, ¿cierto? Pues hay copropiedades que obviamente pues que no cuentan todavía con acceso a esta información. Regularmente, ¿cómo se realiza esto? Pues por medio de circulares, informando a los propietarios quién posee las políticas, se puede acercar a las oficinas de administración, haciendo folletos, etcétera, etcétera, pero eventualmente frente a un requerimiento de la superintendencia, hay que demostrar que hemos actuado juiciosamente, realizando todo el sistema precisamente de circularización y que para la obtención de los datos hemos estado muy juiciosos, recolectando las debidas autorizaciones en los diferentes eventos que tengamos pues al interior de nuestras PH. Correcto. Bueno, cuando no hay esa cobertura en cámara, normalmente los copropietarios solicitamos el apoyo del guarda que se encarga del recorrido dentro de la copropiedad y con la afirmación, por ejemplo, Jorge Enrique no le recogió las excretas a su mascota y mírelo, allá está. Señor guarda, por favor, tome nota en su bitácora o la minuta, como también se conoce este libro, y, y después me regala una copia de eso para que yo ponga la queja en la administración. ¿Qué tan válido es esa acción? Igualmente partimos que las minutas son papeles de trabajo y aquí se nos escapa un poco de la órbita porque los papeles de trabajo, exactamente la minuta, está a cargo de la empresa de vigilancia, ¿cierto? Propiamente no hace parte de las consignas de la administración realizar apuntes en estas minutas. Hay que recordar, porque muy seguramente las personas dirán, pero es que yo sí lo hago, no lo hago, etcétera. Una cosa es la minuta de la empresa de vigilancia, otra cosa es la minuta que eventualmente puede implementar la administración. Partiendo de la base que es la minuta de la empresa de vigilancia, allí solamente realizan las anotaciones, pues los funcionarios o el personal de vigilancia. Inclusive si yo como administración quiero obtener copia de la misma o eventualmente a un dato frente a un reporte, uno eleva la solicitud oficial a la empresa de vigilancia, quien a través pues, de su funcionario, director, etcétera, pues elaborará como los informes. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de seguridad. Hubo una intrusión en el apartamento 708. Pues en la minuta se deja esa novedad, se detectó a tal hora, etcétera. Pero esto despliega un informe con mayores hallazgos por parte de los investigadores de la empresa de vigilancia. Y las empresas de vigilancia también, por ser entidades, también tienen sus políticas de datos. Entonces, ellos también, como tal, hay que hacerles conscientes de si se puede o no compartir esa información. La respuesta sería es que no, puesto que allí reposa precisamente unos temas puntuales que tienen que ser de conocimiento directo, obviamente es por la administración como primer filtro, uno. Y dos, pues la relación de propietario es con la administración, no con ese intermediario de la prestación de servicio que es la empresa de vigilancia. Entonces, en principio, la solicitud tendría que caer en cabeza de la administración, decirle, yo vi a Jorge Enrique revisando esta situación, lo reporté a la empresa de vigilancia, yo quiero saber si se le hizo algún llamado de atención o no, ¿cierto? Ya yo como administración, si efectivamente recibimos la queja, se le está realizando el proceso, y lo cual pues estará en cabeza del consejo revisar si se multa o no. Es decir, el propietario ya se realizó ese tema. No es, venga, le doy copiecita para que usted le conste esta situación. No, hasta que no podemos, no es de caso. Doctor Diego, o sea que yo, siendo el administrador de la copropiedad, tengo que pedirle permiso al gerente de la empresa de seguridad para ver qué anotación hizo el guarda que está en mi copropiedad por alguna circunstancia que sucedió dentro de mi copropiedad. En principio sí, o sea, teóricamente tendría que ser así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando firmamos esos contratos de prestación de servicios, allá hay cláusulas que nos dejan un poco abiertos el tema y que nos dice precisamente que la administración puede acceder directamente a sus papeles de trabajo. Y está bien hacerlo, ¿cierto? Porque si yo soy el administrador y digamos que yo quiero saber, ejemplo, el supervisor de la zona que horas vino, ¿sí? Sí, Regularmente en las anotaciones de la supervisión si vino, no en la noche, etcétera.
pues yo tendría que elevar esa situación a la empresa y la empresa a su vez contestarme, ¿cierto? Digamos que hay un tema de tiempos ahí que se nos puede dispersar un poco la información, pero entre las consignas del puesto, que se realiza así, está en que la administración puede obtener directamente información de esas consignas, verificar minuta y eventualmente enterarse del día a día, ¿cierto? Entonces, miremos que según las normas, sí, pero como esa norma también admite que los particulares en estos casos puedan poner algunas consignas particulares, se puede acceder directamente a la información, ¿cierto? Es como siempre la discusión que existe. Bueno, entonces el administrador le puede dar orden al personal de vigilancia. Pues según la norma, no, porque se está rompiendo la tercerización, ¿cierto? Pero también sabemos que es una consigna del puesto que el administrador, precisamente salvaguardando la seguridad, pueda darle una orientación a su guarda, que esto no constituye una orden o una relación laboral en estricto sentido, sino que hace parte precisamente a ser un poco más eh, proactivos en la prestación del servicio. Esto, todo lo que usted nos acaba de comentar, debería quedar muy claro dentro de ese acuerdo de voluntades que se conoce como contrato, para que después no haya ningún inconveniente y sobre todo alguna posible reclamación de una posible subordinación por parte de los guardas o de alguno de ellos con respecto a la copropiedad. Total, total. Inclusive, pues va un poco más allá. Eh, si nosotros nos ubicamos en el tema de la portería, pues según las directrices de la Superintendencia de Vigilancia en este caso, plasma que no se pueden dejar dinero, llaves, y sabemos que eso es una realidad que sucede, ¿cierto? El problema es cuando se introducen personas en un apartamento y se ve que las cerraduras no siguen violentadas, ¿cierto? Y entonces ya surge el manto de duda. Eso debería quedar muy claro en las consignas del puesto. El tema de los dineros, ¿cierto? El tema de la correspondencia, el tema, supongas, el ejemplo típico que todos yo creo que hemos evidenciado y es, se acerca una persona extraña del conjunto a portería a preguntar, ¿aquí alquilan apartamentos? Ah, claro que sí, yo sé que el señor Jorge Enrique está alquilando su apartamento 803, mire el teléfono, se está compartiendo datos, ¿cierto? Y en este caso, puede que Jorge Enrique le haya pedido al portero, voy a dejar mi apartamento libre, si alguien le necesita mirar, dale mi teléfono, ¿cierto? Eso está bien. Pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la autorización de Jorge Enrique frente a esa situación? Porque eso no puede ser solamente verbal. Supongamos que esa situación se preste para una situación de una comisión de un ilícito. Juan Enrique, ¿con quién va a repetir, cierto? Venga, ¿quién dio mis datos? ¿Dónde están mis datos? Mi teléfono, ¿cierto? ¿Sí? Y si de pronto esta persona que se acerca a portería empieza, y él vivía ahí, y como, era casado, y cuántos hijos tenía, ¿cierto? Y encontramos a veces que los porteros son ese primer filtro de información, pese a tener un entrenamiento, pese a una capacitación anual que se les tiene que dar, etcétera, etcétera, pero a veces de pronto obran excesivamente confiados y van revelando esta información, pues que en última constituye una violación a sus datos. Entonces, allí tenemos el filtro. Se tiene que compaginar esa política de protección de datos que tenga la administración con la política de protección de datos que tienen las empresas de seguridad, porque uno no puede estar hablando un lenguaje y otra, y menos pues el personal que está en el puesto no saber qué es una protección de datos, porque si entonces, ¿para qué tenemos esas políticas, cierto? Pues la administración puede tener una política excelente y señalar todo muy bien, y la empresa de seguridad igualmente, pero si el portero que está en sitio no tiene ni idea, que no puede suministrar imágenes, que eventualmente no puede tener el tema de la información de Jorge Enrique que está aquí en su apartamento y ventilarla a todo el que pregunte, sino una utilización expresa de él, pues vamos a tener problemas porque estamos en el papel muy bien, pero en la realidad no. Doctor, en sus palabras anteriores me hizo acordar de una situación que vi de cerca. En el conjunto, la octava maravilla del mundo, que queda fuera de este planeta inclusive. Al ingresar en la portería, vi que tienen una serie de monitores, los cuales yo, como visitante, puedo acercarme tranquilamente y verlos. Y como usted mencionaba hace un ratito, hasta tomar fotos de lo que está proyectándose en esos videos. Ahí, ¿de quién sería la posible responsabilidad en cuanto al manejo indebido de esas imágenes? ¿La administración, la empresa de vigilancia, yo o todos nosotros juntos? Ok.
Eso inclusive es muy usual, ¿cierto? Que sí, una persona extraña completamente la propiedad, se acerca a portería y pueda ver el monitor del portero y ahí se evidencian diferentes situaciones del día a día. Lo que nos ha dado la superintendencia, por eso reitero nuevamente, la superintendencia ha establecido unas guías y en su guía propiamente sobre la guía de implementación de datos en los sistemas de vigilancia ha señalado que la captura de las imágenes tiene que estar apartada a la evidencia de todas las personas, es decir, que no cualquiera pueda tener acceso a las imágenes. Podemos pensar, es que un portero tiene, no sé, 3 monitores y se ven cuadritos minúsculos porque eso está plagado de sí, cámaras, pues ya otra discusión si es útil o no, pero bueno, puede estar, no sé, 32 cámaras por monitor y tiene 3, entonces el portero realmente no está viendo nada y mucho menos una persona que se acerque. Por la superintendencia ha sido enfática de decir, el uso de las imágenes tiene que ser restringido y en tanto, esta persona, si se acerca a la portería y puede obtener el acceso, sacar su celular y, por ejemplo, tomar una grabación, pues estamos yendo precisamente contra el fin de la norma, ¿cierto? Y en ese sí. sentido, nuevamente, volvemos a la discusión. ¿Quién es el responsable de los datos? Sin lugar a dudas, el responsable de los datos es la administración o el administrador. Ah, es que yo tengo contratada la empresa de seguridad X, que es la encargada de la monitorización, o es la encargada del sistema de seguridad, o es la encargada de las cámaras, el mantenimiento, instalación, etcétera. Esto no nos lleva para nada a desvirtuar quién es el responsable de los datos, porque en última el responsable seguirá siendo la administración, en ocasión a que este es el que está recogiendo esos datos. Y cuando hablamos de recoger, no significa una cosa recoger, otra cosa utilizar, ¿cierto? Yo puedo recoger imágenes, pero eventualmente una semana no pasó absolutamente nada y el sistema la semana siguiente se sobreescribe y esto no puedan entender que porque no los utilicé, entonces no soy responsable. Yo sigo siendo responsable por el hecho de la recolección de esta información. Sí, de todas maneras hubo la recolección de los datos y estuvieron guardados en el DVR durante un periodo de tiempo. Ahí pudo alguien mm, indelicadamente tomar esas imágenes, tomar esa información, ya sea de los monitores, ya sea de las bitácoras, si no tiene el debido conocimiento. Por eso es muy importante que todos nosotros, copropietarios y especialmente administradores, tengamos claro conocimiento de este tipo de temáticas. Así que, por favor, actualicémonos y cumplamos la norma, porque muchas veces tenemos el conocimiento y no nos agrada que nos digan, no le puedo entregar esas imágenes. Y ahí vienen los problemas con la administración. ¿Cómo hacerle entender a esos propietarios que solicitan esas imágenes por X o Y motivo, lo que sea, que yo como administrador no estoy en condiciones o no estoy en, sí, no tengo las autorizaciones, la potestad mejor de entregar esas imágenes como me lo están solicitando y que solamente lo tengo que hacer mediante orden judicial? Lastimosamente, aquí tenemos ya, digamos que una situación bien particular y es que el tema relativo a infringir las normas de protección de datos puede llevar lugar a multas, ¿cierto? Las multas, recordemos que a través de la superintendencia se realizan en dos sentidos. Si todos accedemos a una información de carácter público, cuál es la eh, página de la superintendencia, hay posibilidades de denunciar o demandar. Son dos temas diferentes, ¿cierto? Sí, Cuando yo denuncio, pongo a la autoridad, en este caso a la superintendencia, en conocimiento de una situación específica. Y básicamente yo voy a decir, "Vea, en el conjunto X, yo cualquier día fui por cualquier motivo y se utilizaron mis imágenes para sacar una circular de la forma errada en la cual se utiliza el ascensor. Y yo era visitante y a mí nunca me advirtieron, nunca me dijeron nada. Señor Superintendencia, investiguen. Yo que persigo con una investigación, simplemente es que vaya a la superintendencia, requiera y en últimas, pues no es ningún tema indemnizatorio para mí, simplemente estoy denunciando una situación. Es decir, cualquier persona que se sienta afectada puede ocurrir a denunciar y eso no significa que me hayan vulnerado un derecho, que yo me sienta afligido, que vaya contra mi patrimonio y que vaya a sacar un provecho económico, no. La superintendencia puede ir a investigar y poner multas, ¿cierto? Multas que inclusive pueden ir hasta los 150 salarios mínimos cuando se comprueba y después de un debido proceso, pues, que no se está
realizando una debida protección de datos. Y otra cosa es demandar, y demandar si tenemos el tema de cuando eventualmente es a mí quien me están afectando con esa utilización, cuando yo sí efectivamente puedo tener un perjuicio patrimonial, extrapatrimonial, y de tal forma que yo vaya a reclamarle, en este caso, a la autoridad que investiga con poderes jurisdiccionales transitorios, que es la superintendencia frente a los de temas de datos, pueda llegar a imponer multas y otorgarme indemnizaciones, reitero, si eventualmente yo compruebo que tengo una situación de afectación patrimonial, extrapatrimonial. Entonces aquí la única forma, lastimosamente, de hacerle entender a los propietarios, en principio es la norma es muy clara, las sentencias a las cuales hemos hecho referencia es muy clara y nos dice bajo qué supuesto se da, ¿cierto? Y en Colombia, que somos más papistas que el Papa, porque para todo tenemos normas, es decirle al propietario, venga, la norma no me lo permite. Y es más, yo como responsable de datos, si lo hago, podría ocasionar la imposición de multas a la copropiedad. Entonces, no lo puedo hacer. Y lastimosamente que este segundo escenario, pues que no es deseado para nadie, es que eventualmente se pueden imponer multas, ¿cierto? Las multas en las copropiedades ya todos sabemos que son factibles, que es posible imponerlas, de hecho tenemos algunas ya conocidas y que no es algo automático, eso no se da pues de un día para otro, pero esto también se da agotando un debido proceso. Pero qué pereza que una copropiedad tiene que verse ahí abocada a empezar a buscar un abogado, vaya debata con la superintendencia, haga la implementación rapidito porque no están solicitando, corra a contestar este requerimiento porque tenemos 5 días, vaya, enlaces a una audiencia, interponga recursos, pues yo creo que los administradores tienen mucho de qué ocuparse como para evitar pues estos temas y que en últimas terminen diciendo, venga, la copropiedad tiene que pagar una multa de 90 millones de pesos. Asamblea extraordinaria, cuota extra. ¿Y por qué? Porque se utilizaron las imágenes mal de un circuito cerrado. Entonces, creo que también tiene que haber un tema de prevención por parte de los administradores frente a este particular. Y que sale mucho más económico el prevenir que el curar. Eso es lo que usted nos Totalmente. acaba, a manera de resumen, eso es lo que usted nos acaba de decir. Pero de todas maneras, hay situaciones en las cuales mis imágenes, mi imagen personal y de pronto la de mi familia son capturadas. Como por ejemplo, cuando voy yo transitando por la vía pública y hay alguna cámara, que las hay y bastantes, que apuntan hacia el exterior de esa copropiedad. Pero sin embargo, yo no le estoy autorizando ni a la copropiedad, ni al edificio o al establecimiento comercial el que capture esas imágenes personales. ¿Qué acciones puedo utilizar yo para que esas imágenes no sean utilizadas de manera pública, para que, mejor dicho, para que no aparezca mi imagen en en esos deberes? Bueno, pues partimos de dos situaciones. Cuando hablamos del tema, sobre todo de las imágenes, lo que nos ha establecido la superintendencia en esta guía que les menciono, es que en principio hay que estipularle un aviso público para efecto de informar. Dice que yo soy un visitante y en lo cual voy a ingresar a una copropiedad, no conozco nada, voy a visitar a mi amigo Jorge Enrique simplemente a entregarme documentación y él me dice pasa y yo paso y voy a quedar por todo el sistema grabado, ¿cierto? Pero si eventualmente yo observo que hay una debida roturación en las imágenes, no sé, me subo al ascensor y letreros, sus imágenes están siendo grabadas para efectos de salvaguardar las zonas y bienes comunes, por ejemplo, ¿cierto? Yo ya sé cuál es Sí. el fin de la utilización de mis imágenes. Y eso se compagina con el propósito, pues, de la ley 675, ¿cierto? Entonces, digamos que no tendría que tener problema alguno. Pero también dentro de los fines de los temas o los derechos que yo como titular tengo frente a lo que es mi protección de datos personales, yo puedo decir simplemente, venga, yo tengo un derecho a conocer para qué están siendo utilizadas mis imágenes. En el caso eventual que nos planteas, no ingreso a la copropiedad, pero sí sé que eventualmente pues la grabación o yo soy el vecino de esa copropiedad y la cámara da en un punto de cerramiento, pero fuera de eso también da hacia mi casa. Por ejemplo, yo no vivo en propiedad horizontal, sino que vivo y directamente. Tengo todo el derecho de solicitar a la administración, venga, yo quiero conocer para qué están utilizando esas imágenes, ¿cierto?
Yo puedo solicitar suprimir esas imágenes, tengo todo el derecho, ¿cierto? Inclusive tengo el derecho a realizar el tema de rectificar datos cuando hablamos ya de datos de carácter personal. Pienses en el propietario que estaba inscrito en las bases de datos de la administración, que vendió su inmueble, ¿cierto? O de que me lo vendió a mí y ya no desea tener ningún contacto con el conjunto. Basta con que le escriba una carta a la administración, señora administración, yo quiero que usted me borre todos los datos personales, puesto que yo no tengo injerencia directa con el conjunto. No, borren mi mail, mi teléfono, mis datos y todo lo que son los datos personales. Ese es mi derecho como titular, ¿cierto? De tal forma que tenemos que tener claro esos alcances, y esos alcances nos da pues el diseño propiamente de lo que son las políticas. Reitero, no solamente le existe la obligación a los propietarios orientales de implementar estas políticas, sino a sus, en este caso, titulares tienen los derechos. Y los derechos son precisamente conocer para qué se utilizan la actualización, rectificación, suprimir estos datos, obtener respuestas oportunas, conocer las políticas, ¿cierto? Autorizar, etcétera, toda esta situación de acuerdo con los alcances de la 1581. Doctor, también he tenido la oportunidad de pasear, digámoslo así, por diferentes copropiedades. Y en algunas me ha llamado la atención que cuando voy a visitar a mis familiares, a mis amigos, me anuncio, señor guarda, señor portero, vengo a visitar a Pepito Pérez, anúncieme en el 805 de la Torre 3. El guarda lo primero que hace es coger su libro de ahí y comenzar. Ah, sí, Pérez, 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 aquí está. Pérez 805 coge su teléfono y marca un número telefónico. ¿Qué tan prudente es, de acuerdo con lo que estamos hablando, protección de datos, que el guarda tenga esos directorios con mi número telefónico, ya sea el de mi apartamento o el número de mi celular o el de mi familia, por ejemplo? Importante dos situaciones y esto me trae dos casos anecdóticos. En alguna ocasión es muy común que en las propiedades horizontales se cambien, en este caso, prestadores de servicio, y se presentó Sí, el cambio de una empresa a otra, ¿cierto? Y de manera anecdótica, lo que se presentó fue que la empresa que se retiraba se llevó el famoso cuaderno con los teléfonos, aduciendo que precisamente era una labor que habían hecho sus porteros, ¿cierto? Eso como, sí, como a título de ya resolvemos eso, simplemente lo dejo ahí. Y otra situación que de hecho nos consultaron, y pensé que era la pregunta un poco dirigida hacia allá, es que no solamente es Jorge Enrique, ¿para qué departamento viene 803? Listo, Diego, sí, la autoriza, sí. Tan amable me presta su cédula para yo hacer la anotación, ¿cierto? Ese también es muy común, ¿cierto? sí, Entonces, planteemos entonces las dos situaciones. En principio, hablamos ahorita de las consignas del puesto. Las consignas del puesto son lo que yo le digo a la empresa de vigilancia que podemos y que no podemos hacer. Y si eventualmente yo, administrador, le entrego un directorio telefónico para efecto de realizar ese control de acceso, pues entonces tiene que quedar muy claro en las consignas del puesto quién es el responsable de esa información. Que no se puede delegar a un portero, ni mucho menos a una empresa. Sigo siendo yo administrador. Si es la empresa de vigilancia la que está recogiendo esos datos, eventualmente la empresa de vigilancia también tiene que tener dentro de sus políticas de datos cuál es el alcance y finalidad. Y no solamente esto, sino en caso eventual de yo ir a visitar a Jorge Enrique, tengo que contar con el visto bueno de Jorge Enrique, que él autorizó precisamente que su teléfono fuera utilizado en este caso para efectos de contactarlo desde la portería, porque tiene todo el derecho a decir no, ¿cierto? Jorge Enrique puede ser el propietario, pero puede tener arrendado. ¿Sí? En fin, entonces tenemos que tener esa trazabilidad. ¿Qué es lo más recomendable? Pues que se utilice cualquier sistema hoy en día, eventualmente inclusive virtualidad, videoporteros, citofonía, etcétera, para no tener, digamos, que estos inconvenientes. Pero ya si se va a utilizar temas de datos personales o los famosos teléfonos, pues se tiene que tener muy claras estas políticas. De hecho, es muy común que hoy en día se utilicen estos famosos grupos de WhatsApp y en los grupos de WhatsApp pues tenemos a todos los propietarios del edificio conjunto, ¿cierto? ¿Y qué estamos haciendo cuando esta situación se auspicia por parte de la administración? Estamos ventilando todos los contactos de todas las personas que hacen parte de la copropiedad, ¿cierto?
que ahí tenemos unos inconvenientes, porque no es que no se pueda, sí se puede, pero usted tiene que tener unas políticas muy claras de utilización y contar con el beneplácito de cada uno de los integrantes de estos grupos, pues si no vamos a tener inconvenientes, ¿cierto? Y lo otro, el segundo ejemplo que yo les mencionaba, que es cuando solicitamos el tema de las cédulas, hay que recordar que la única entidad en la cual puede solicitar la adquisición de documentos, en este caso identificación, son las autoridades. No reviste un particular de esta facultad. El particular puede solicitar un documento equivalente para efectos simplemente de corroborar la identidad. Pero eventualmente, si Juan Enrique va a utilizar mi conjunto, a mi conjunto y supóngase que no tiene cédula, yo no le puedo restringir el acceso. O eventualmente no tenga ni siquiera la billetera, la dejó, no sé, en el carro, en la casa, en fin. Yo no soy ninguna autoridad competente para hacer un control como tal, para efectos de decir, entra o no entra, máxime si el propietario ya ha dado su autorización, ¿cierto? El propietario como tal está libre de decidir quién ingresa o no a su área privada y en este caso, si el propietario avaló el ingreso de señor Juan Enrique, yo no puedo ponerle allí talaqueras para efectos de su acceso. Compleja la situación y es muy delicado esta temática. Muy complicado, muy delicado y de mucho cuidado. De mucho cuidado, tenemos que llevarla continuamente a la práctica. Tenemos que estar manejando esta información muy, muy delicadamente, con pétalos de rosa, como diría yo. Muy delicadamente, porque eso es algo muy susceptible de ser sancionado. Doctor, ¿qué hacemos entonces con esas imágenes? Yo como administrador quiero realizar la actividad en el salón social. El Día de los Niños, ahorita que ya estamos a puertas de ese mes. Pero resulta que allá en el salón social hay las imágenes, hay, perdón, las cámaras que van a capturar esas imágenes. ¿Cómo hago yo para que después en el video que hago yo pueda exhibir esas imágenes? Ya creo que lo habíamos tratado, pero no me quedó muy claro. ¿Debo tener algún tipo de autorización para que las imágenes de ese niño queden grabadas o cómo tengo que hacer yo para poder grabar esas imágenes y presentarlas posteriormente? Sí. Eventualmente, como hablamos de menores, tenemos que la autorización de los menores la tiene que dar su padre o doctor responsable, ¿cierto? Digamos que esto es, entre comillas, yo sé que puede existir un poco de protocolo frente al tema, pero es un tema, entre comillas, sencillo. Eh, ¿Y cómo que sencillo? Basta con tener en cuenta que para organizar cualquier evento, siempre la administración va a sacar un listado de asistencia o listado de inscripción o eventualmente algunas copropiedades que recogen de pronto una cuotica para esos efectos o que simplemente dice a la gente inscríbase para saber qué cantidad de niños vamos a tener, ¿cierto? Y dentro de sus formáticos de inscripción se puede colocar la consigna, advirtiendo que se van a recoger las imágenes para efectos, reitero, siempre hablar del fin, ¿cierto? Para efectos de colgar en nuestra página web, por ejemplo, Sí, para efectos de ilustrar a la comunidad sobre las particularidades del evento, para amenizar la reunión de asamblea, para incentivar futuras fiestas, en fin. Es decir, informar a la gente para qué ser utilizado. Y de una vez obtengo yo la inscripción del menor y en este caso la autorización por parte de su autorresponsable. Mire que en el mismo formato yo puedo cumplir efectivamente para qué es. las Y dos, listo, tres zanjado cosas. la discusión, ¿cierto? Zanjado la Genial, discusión. genial. Bueno, doctor, hay otra práctica que se presenta usualmente en propiedad horizontal y es que llega Jorge Enrique a la oficina de su administración y le dice, señor administrador, entrégueme en este momento, ejerciendo el derecho de inspección, entrégueme su hoja de vida que quiero conocerla. ¿Qué tan viable es que yo como administrador o el administrador me conteste, no puedo por el habeas data, porque esa es información confidencial? Ahí sí yo creo que es respuesta como de típica de abogado. Sí, pero no, o depende, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y por qué sí, pero no depende? Porque en principio hay que recordar que los alcances del derecho de inspección no son absolutos, ¿cierto? Tenemos ciertas particularidades para poderlo ejercer y en tanto uno podría decir simplemente o no estamos dentro del término o eventualmente pues yo tengo cierto grado de discrecionalidad para acceder o no a la información, etcétera, ¿cierto?
Entonces, por ese lado, digamos que yo me podría restringir esa información. Ahora, ¿por qué no? Porque eventualmente, pues, la comunidad, y hablo en general, no solamente propietarios, sí tienen todo el derecho de conocer quién es su representante legal, ¿cierto? Como por ejemplo también el tema de acceder a actas. Bueno, yo nombraron a Jorge Enrique administrador. Yo no quiero pertenecer al consejo, es más, yo no voy a las últimas tres asambleas porque no quiero, en fin, pues yo quiero conocer por qué lo eligieron a él. Señores consejos, denme por favor copia el proceso de selección de Jorge Enrique y copia pues del proceso de verificación que ustedes hicieron de antecedentes, de referencias, etcétera, y yo perfectamente puedo obtener esa información. ¿Por qué? Porque es una persona que está liderando, en este caso, cuidando mi patrimonio y yo tengo ese, todo el derecho, ¿cierto? De conocer cómo fue su criterio de selección. Habrá ciertos datos que eventualmente pues, pueden restringir, ¿cierto? Eventualmente no tendrá que decir, es que llamamos a Juan Pérez y Juan Pérez nos dijo esto de Juan Enrique, no. Simplemente un acta en la cual se confirmaron referencias a tres referencias de su hoja de vida, las cuales pudieron dar cuenta de la trazabilidad y experiencia de Juan Enrique. Ahí está básico lo que se tiene, no entrar en detalle, ¿cierto? Y en este caso, Jorge Enrique, como representante legal, tiene toda la obligación de suministrar la información, en este caso su hoja de vida, pues para eso fue que fue aspirante a un puesto. Y el puesto como tal era el representante legal de una comunidad, no de un consejo, pese a que el consejo fue el que lo nombró. Y en tanto la comunidad tiene todo el derecho de conocer, ¿cierto? Pues partamos de una situación conservando las diferencias como tal. El revisor fiscal que se elige por la asamblea va y exhibe su hoja de vida ante una asamblea, ¿cierto? Y es el máximo órgano de control. Ahora, el representante legal sabemos que lo nombra un consejo, por tanto no cursa la exhibición en su hoja de vida en la asamblea, pero ello no indica a que la asamblea o los asambleístas puedan tener acceso a esa información. Mire que en última los dos criterios son iguales, es acceder a la hoja de vida de un qué, un funcionario de la copropiedad. Y si esto lo hacemos con este documento que es como tan privado, por llamarlo así, que es la hoja de vida, supongo yo que se puede aplicar lo mismo para los contratos. Ejemplo, el contrato que se suscribe con el contador, con el mismo administrador, de pronto con el de la empresa de vigilancia. Todos estos documentos, usted me corregirá, doctor, por favor, no contienen ningún tipo de dato sensible ni ninguna información que sea privada, estrictamente confidencial y pueden ser sujetos de conocimiento público o público, no al 100% de la que sean publicados en la prensa, sino público me refiero a los copropietarios de cada unidad. En principio sí, puesto que por cualquier propietario podría acceder a esta información. Hay ciertos contratos que por sus matices especiales pueden tener cláusulas denominadas de confidencialidad y solamente a ellos pues sería un poco restrictivo. Y es un poco restrictivo puesto que yo no podría darle copia, supongamos a Jorge Enrique que me lo está solicitando, pero no por ello Jorge Enrique no pueda tener información. Simplemente, Jorge Enrique, ve, el contrato con Diego tiene una cláusula de confidencialidad. Yo no te puedo suministrar copia. Lo querés revisar, lo querés mirar, listo, lo vas a revisar y lo vas a mirar en la oficina de administración, pero no le puedes sacar copia, no puedes revelar la información que allí vas a leer, etcétera, y firmamos un documento en el cual tú te comprometes a seguir conservando esos temas de la confidencialidad, ¿cierto? Para efectos de no tener inconveniente. Puedes acceder perfectamente, ¿cierto? Pero hay cierta margen de discrecionalidad. Hay que entender también que esas cláusulas de confidencialidad no son absolutas, puesto que hay ciertos temas que son de resorte de conocimiento directo de la Asamblea, ¿cierto? En este sentido, eh, nos habla precisamente la norma frente a los informes de gestión, que los administradores están en la obligación de comunicar a la Asamblea aquellos negocios que en el giro ordinario se celebren y las características de los mismos. Es decir, una norma, en este caso de confidencialidad, no puede romper precisamente la norma que nos habla precisamente de las características del informe de gestión y en este caso, pues que nos da lugar a que la administración sea la obligada propiamente a realizar o develar esta información y que está plasmada pues en la ley 603 de 2001. Bueno, una muestra más de que todo se puede hacer sabiéndolo hacer. Sabiéndolo hacer se pueden hacer muchas cosas.
Esta documentación, cuando trae esta información confidencial y toda esta cuestión, es prácticamente de conocimiento obligatorio por parte de las personas que conforman el consejo de administración. Usted me hacía referencia a un documento muy delicado que se llama acuerdo de confidencialidad, en donde están como aceptando que esa información no será divulgada bajo ninguna circunstancia. Mm, los consejeros son sujetos de firmar este tipo de documentos Sí, y básicamente qué compromisos se asumen al firmar este tipo de acuerdos y obviamente las posibles sanciones si se llegaran a violar. sí. Es importante la pregunta en el sentido de saber los alcances que se tienen estos acuerdos de confidencialidad. Hay que entender que la gestión propiamente de los consejeros, pues al final de su periodo van a tener que presentar un informe de gestión y por tanto esa confidencialidad no es de carácter absoluto, ¿cierto? Entonces, sí hay unos temas en los cuales ellos tienen que informar. Pero hay otros temas en los cuales sí son sujetos de esta particularidad. Por ejemplo, pienses en un tema de convivencia complejo en la interior de la copropiedad, en los cuales pues ellos no pueden salir a develar lo que encuentren de por sí, sino que tienen que tener ciertos márgenes de discrecionalidad. Piénsese, por ejemplo, en una estrategia de un litigio, es decir, la copropiedad tiene una demanda o es demandada por cualquier situación. Se contrata un abogado y el abogado le dice, quiero darle esta orientación a este proceso de tal forma, etcétera, etcétera, pero para proceder a la estrategia de litigio, pues yo sí solicito que tengamos unos canales de información a través de la administración. Mi deber es informarles a ustedes y transmitir esto a la asamblea, pero no es el momento oportuno, por ejemplo, ¿cierto? De transmitir esta información a la asamblea porque estamos idealizando la estrategia, ¿sí? Entonces hay ciertos temas que sí podrían ser objetos de esa confidencialidad, pero fíjense, mes a mes nos reunimos para hablar de los estados financieros. Tiene que ver los estados financieros con una confidencialidad, cuando cualquier propietario puede acceder a los mismos. Entonces miremos que hay cierta información que no, pero hay otra que sí es necesario realizar esa salvaguarda frente a esa información. Es muy cierto, la información financiera, la información contable de la copropiedad es de conocimiento público y refiero a conocimiento público, pero por parte de los copropietarios. Al fin de cuentas es el dinero de los copropietarios el que se está utilizando, el que se está manejando en la administración y todos como propietarios tenemos derecho a saber qué se está haciendo con nuestros recursos. Motivo por el cual esa información se puede conservar. ¿En qué documentos? En los informes de administración que se entregan periódicamente, en los informes que se entregan al Consejo de Administración. Se consignan en el documento, en el libro llamado libro de actas. Ese libro también es sujeto de alguna confidencialidad. El libro de actas, inclusive por determinación de la norma, expresamente indica que cualquier propietario puede acceder a ello, ¿cierto? Inclusive nos Sí. dice la norma, especialmente nos habla del libro de actas de asamblea, en ninguna parte pues se habla del libro de actas de consejo, pero por analogía normativa uno, pues el que puede lo más puede lo menos. Si podemos acceder a un tema de unas actas de unas asambleas, uno entendería que el mismo sentido tiene las actas de los consejos, conservando ciertos matices de la confidencialidad, especialmente los temas sobre todo que se traten temas de menores o eventualmente pues temas que eventualmente puedan ser susceptibles para efectos de la individualización de un sujeto. Pero en principio cualquier persona puede tener acceso a estos libros de acta. Para eso es precisamente despejar la trazabilidad de las gestiones de un órgano administrativo. De tal forma que vía inspección, vía derecho de petición de información, yo podría tener copia de esas actas. Entiendo, o sea que no es tan, o sea, es manejable en este caso la confidencialidad. Es manejable, porque si yo soy propietario, puedo acercarme y ver qué hay consignado en esos libros de actas de reunión de consejo o de reunión de asambleas. Y ahí puedo obtener toda la información que yo quiera tener.
Total, ¿cierto? Lo que pasa es que también hay que tener pendiente, y estos, por ejemplo, un objeto de consulta en estos días fue, vía derecho de petición, un propietario solicita, pregunta uno, necesito copia de los estados financieros. No hay problema, se le suministra. Pregunta dos, yo quiero saber cómo el estado de cartera de X proveedor. Nótese que la pregunta 2 está implícitamente resuelta en la pregunta uno, ¿cierto? Entonces la pregunta uno, que de los estados financieros, es decir, pues, la información contable, financiera, económica de la propiedad, luego usted también tiene que hacer un ejercicio de análisis para aclarar los otros puntos, ¿cierto? Entonces, yo no soy contador, no tengo ni idea de eso. Pues entonces la idea es que tiene que buscar una persona que también lo asesore en ese sentido, porque entonces, ¿para qué solicitar los estados financieros si no se hace una lectura de los estados financieros? Y no es que la carga tenga que ser contador, ¿no? Por lo menos es, si uno no sabe, pues por lo menos acude a quien sepa leer esa información, si es que quiere buscar pues alguna conclusión o por curiosidad, o simplemente denme una cita con el contador para que me enseñe a leer los estados financieros, o el revisor fiscal, en fin, hay muchas herramientas en las cuales se puede utilizar, pues, pero a veces hacemos de manera indiscriminada utilizaciones de derecho de petición. Doctor, casi al inicio de este espacio estuvimos hablando de un documento, la guía número 20. Yo quisiera tener, o yo deseo tener copia de ese documento. ¿En dónde la puedo ubicar? Eh, las guías como tal están en las páginas de la superintendencia. Yo las puedo facilitar y ya, digamos que las personas que están en conexión no la pueden solicitar. Pues nosotros tenemos ahí las diferentes guías, que eso es un documento de carácter público, ¿cierto? Están a través de Sí. la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues no tenemos ningún inconveniente pues para suministrar esta información. Cuando hablamos de las guías, hablamos prácticamente o de forma específica de 5 guías que ha emitido la superintendencia, ¿cierto? La guía número 20, que era la que hablamos directamente, que está dirigida a los temas o sobre el tratamiento de datos personales en las propiedades horizontales, ¿cierto? Hay otra guía que ha emitido la superintendencia, que es el diagnóstico para el cumplimiento de la ley 1581, y nos da los parámetros en los cuales nosotros podemos hacer un ejercicio de autoevaluación. Otra guía que es el formato para el cumplimiento de las obligaciones de la 1581, y esto es básicamente un apoyo a lo que son las políticas de temas de protección de datos. Otra guía que es la protección de los datos personales en sistemas de biovigilancia, que fue lo que hemos estado hablando un poco. Y otra guía para la implementación del principio de la responsabilidad frente a los temas de los tratamientos de datos. Estas guías, reitero, son de acceso público, están pues colgadas en la página de la superintendencia, pero pues no hay ningún inconveniente, se las podemos compartir. Vale, doctor, muchísimas gracias. Y ya pude organizar la pregunta que me estaba atragantando desde hace rato. Me ha sucedido que en algunas copropiedades, pero se da más que nada en edificios de consultorios profesionales, médicos, y en algunas dependencias estatales. Va uno a ingresar y lo primero que le solicita al vigilante es su cédula. ¿Para qué? La colocan por el lado de la cara B de la cédula, donde viene el código de barras y con un lector escanean ese código. Ese procedimiento para mí no es correcto. No sé si estoy equivocado. Usted me corrige, por favor, doctor. Sí, perfectamente, lo hablamos hace un ratico, y es básicamente, reitero, ninguna autoridad, en ninguna entidad particular está facultada para solicitar los documentos de identidad de un ciudadano. Y eventualmente, si yo lo voy a realizar por efecto de control de accesos, comprendiendo que ese es el fin, pues yo tengo que advertir al ciudadano para qué la voy a utilizar. Pero no solamente advertirle, sino que decirle al ciudadano que usted está en capacidad de solicitar la supresión de esos datos. Entonces, eventualmente, digamos que cuando se solicita, y yo creo que lo hacemos de todos de manera práctica, pues tome mi cédula y verifíquela, Sí, ¿cierto? Que yo ponerme como a pelear y decirles que usted no es autoridad, es que usted no tiene el derecho, etcétera, etcétera. En fin, pues en estricto sentido, eso no tendría por qué suceder, o por lo menos no sin advertir al ciudadano cuáles son sus derechos también con la información que yo estoy ahí captando, porque no solamente estoy captando el número de cédula y nombre, que era lo primero que hablábamos, sino que estoy captando qué, fecha de expedición, y recordemos que inclusive eso es un dato de avala de identificación,
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hasta la firma está inserta ahí en la cédula, ¿cierto? Entonces, yo tendría que decirle al ciudadano como tal, venga, sus datos los estoy utilizando para esta situación y si usted quiere suprimirlos, quiere quitarlos, etcétera, pues tendremos esta forma como tal de realizarlo. O sea que inclusive la norma aplica tanto para el privado como para el público. Entonces, en las entidades, y lo digo por la oficina de una alcaldía, o mejor una alcaldía local acá en Bogotá, en la que a mí me consta, ingreso y lo primero que me solicitan es cédula y para dónde va. Ok, ahí se nos diferencia un poco en el siguiente sentido. Como lo decía yo hace un momento, quien tiene la facultad son las autoridades policíacas de solicitar esa situación, ¿cierto? Por el Sí, orden jerárquico en las autoridades policíacas, es decir, quién es el responsable de la actividad policial en los municipios, los alcaldes. Pues digamos que este es el superior al hacer, en este caso, injerencia en una entidad que está avalada directamente por la alcaldía, sí podría haber esa facultad de solicitar esa identificación. gracias por corregirme. Yo estaba completamente equivocado y estaba haciendo mala práctica porque me rehusaba a entregar mi cédula para esos efectos. Entregaba era otro documento, un carnet en donde está el número de cédula. Y te lo avalaban. Sí, señor, me lo aceptaban. Que básicamente volvemos como a lo de ahorita, ¿cierto? Y es que es lo que se busca en últimas, corroborar la identidad ciudadana. Perfecto. La identificación. Exacto. Completamente clara la identificación ante autoridad competente. Eso es lo que se pretende básicamente cuando se solicita ese documento. De resto, no hay ningún otro fin y tampoco podemos abusar de esas informaciones. Bueno, retomando un poquito el tema de las administraciones. Yo como administrador no me puedo escudar en todo momento a que no puedo entregar copia documental o copia de un documento visual, un video, que porque está protegido por habeas data. Hay excepciones y quedan prácticamente a criterio del administrador. ¿Cómo hago yo para verificar que ese criterio sea verdaderamente objetivo? Digamos que la excepción es, primero, existencia de orden de autoridad judicial, existencia de orden de autoridad administrativa, eventualmente que existe, o eventualmente que no se tenga un tema de datos, imágenes. En este caso, como estamos hablando de circuito cerrado, que no te tenga la captura de una imagen, ¿cierto? Ahorita hablamos del ejemplo de dos carros que colisionan, pues realmente la utilización de, o los carros como tal, no están dando el uso de imágenes con sujetos de protección. Un carro como tal no es objeto de protección, son las personas. Entonces, la colisión de dos vehículos en los cuales solamente está el choque directo de dos objetos, digámoslo así, no es Sí, objeto de protección alguna. Es decir, que es que yo no suministro las imágenes del choque porque estoy violando datos. La primera pregunta es, cuénteme qué datos está violando y sobre quién. Haz que Jorge Enrique íbamos conduciendo y Jorge Enrique está en el video. No, entonces, ¿cierto? Yo le estoy diciendo el tema de la muestra del choque, del carro que se ve con placas HH1, que es un documento público, ¿cierto? Recordemos lo que ahorita hablamos al principio, sí. el cual no es objeto de protección alguna, versus el vehículo Y, es un objeto, pues dígame cuál protección de datos está aplicando ahí, ninguno. Es muy cierto, es muy cierto. Datos, ejemplos adicionales de datos sensibles o datos completamente restringidos que sí debemos salvaguardar nosotros como administradores de propiedad horizontal de acuerdo con la norma y por las cuales sí podríamos ser sujetos de sanción. ¿Cuáles serían Por esos ejemplo, posibles ejemplos? Sí, cuando hablamos de datos de carácter privado, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con la esfera íntima o reservada de las personas. Por ejemplo, la constitución de su núcleo familiar. Yo sé que Jorge Enrique vive con su esposa, tiene sus hijos, eso es parte de su núcleo familiar, religión católica, vertiente política que es de aquella, ¿cierto? En fin, todos esos datos hacen parte de su vida íntima, su vida reservada y que como tal tendría objeto de esa protección al ser un dato estrictamente privado, ¿cierto?
Cuando hablamos de esos datos semi-privados, y hablamos de esos datos financieros, de su actividad crediticia, de su actividad de la sociedad en general. Por ejemplo, Enrique practica X deporte, lo visita aquella persona, etcétera, ¿cierto? Estamos hablando ya de datos que son semi-privados y los cuales, reitero, hace objeto de esa protección. Pero nuevamente, y volvemos porque esta es la pregunta típica, el nombre, identificación de la persona no es un dato de carácter privado, eso es un dato de carácter público. Y de pronto para las personas que se han conectado, pues, en la última parte del conversatorio, ¿por qué es de carácter público? Porque yo puedo llegar a ella a través del conocimiento de un documento público, entendiendo por este ejemplo una escritura pública, la misma cédula ciudadanía es un documento público, certificado de libertad es un documento público, ¿cierto? Hombre, que yo no sepa cómo acceder, eso ya es otra discusión, pero son documentos de carácter público y que por tanto no es en estricto sentido que tuve una protección individualizada. No quiero decir con ello que entonces yo puedo revelarle a todos los propietarios, es que Jorge Enrique, identificado con cédula TA, etcétera, etcétera, es la persona que está realizando bulla los fines de semana. No, de eso tampoco se trata, ¿cierto? Ah, pues es que eso no es un objeto de protección. No, tampoco se trata de eso, porque ya ahí estamos violando que el debido proceso de Jorge Enrique, su buen nombre, etcétera, etcétera, hay unos derechos accesorios, pero no per se por ser un dato de protección, en este caso especial. Correcto, doctor. A ver, por ejemplo, mis calificaciones de cuando yo estaba cursando séptimo grado, ¿esas son protegidas o están de conocimiento público también? Estas son protegidas porque para acceder a esa información, lo primero que se requiere es acreditar en la titularidad, en este caso, tú eventualmente se hace la solicitud a la entidad educativa, ¿cierto? O acreditar cuál es el interés. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito conocer esa información de Jorge Enrique. Y también hay otros datos, como por ejemplo mi credo religioso. Ese también está sujeto a la confidencialidad. Y yo no tengo por Total, qué divulgarlo. Yo no tengo por qué decir en ningún momento si soy fervoroso practicante del credo tal o del credo Y. Eso es total. De hecho, hay otros datos que esos se denominan precisamente sensibles. El origen, por ejemplo, racial o étnico, la orientación política, el credo religioso que estábamos hablando, eventualmente si yo pertenezco a sindicatos, por ejemplo, ¿cierto? Si pertenezco a una ONG, datos relativos a la salud, ¿cierto? Los datos biométricos, ¿cierto? Que hoy en día tenemos el tema del acceso a través de las notarías, etcétera. Entonces son datos sensibles y que hacen parte de esa protección. bueno. Hay otra serie de información que se puede obtener y es en la realización de nuestras famosas asambleas. Para la captura y para el soporte de la elaboración del acta de la respectiva asamblea, aplicando la tecnología, se hacen grabaciones audiovisuales. Esas grabaciones audiovisuales se le pueden entregar a a todos los propietarios o son de guarda bajo esta norma. Dependiendo, y dependiendo de lo siguiente. Yo creo que hay sí, lecciones aprendidas a través del tema de la virtualidad, específicamente lo que nos trajo el tema de la pandemia, ¿cierto? Y de forma directa, entonces, la norma de la ley 75 nos abre campo para las reuniones no presenciales, en este caso la virtualidad que fue lo utilizado para realizar diversas asambleas y que en expresión directa de la ley, pues nos menciona que hace parte de los anexos de la asamblea conservar estas grabaciones como prueba fehaciente de lo sucedido o no. Pues cuando hablamos de esta categoría, claramente es un anexo a la asamblea y que por obligación estricta de la norma se tiene que conservar. Pero cuando hablamos de las asambleas presenciales, que es a las cuales te refieres y que eventualmente, ni siquiera las imágenes, la grabación como tal del audio, por ejemplo, de la asamblea, ¿cierto? Primero lo que tiene que ser una invitación a las personas es la autorización, ¿cierto? Y mencionar nuevamente el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es que haga parte de los anexos a la asamblea, por ejemplo. El fin es que simplemente sirva de apoyo para el comité de verificación o para la labor de secretariales para la construcción del acta, puede ser. Y en ese sentido, cursado el fin se destruye o no, ¿cierto? Es que yo tengo que informar. Y si yo informo, no va a tener inconveniente. Regularmente en las asambleas en las cuales nosotros hemos estado, pues se advierte esa situación.
se advierte a la asamblea que se está grabando el acta para efectos de la elaboración de la misma, ¿cierto? Y que esta grabación hará parte de los anexos. Si yo hago esta consigna como tal, cualquier propietario puede obtener copia del acta con sus correspondientes anexos, porque es una facultad que yo tengo como tal por ley. Y en tanto, pues obtendré copia, bien sea de la grabación de la asamblea, tanto, digamos que solamente eh, por escucha, es decir, por audiovisual o por la grabación por medios magnéticos que eventualmente se puede realizar. De acuerdo, sí, señor. Bueno, doctor, hay un documento que me causa curiosidad. La verdad, no he podido estudiarlo a profundidad como debería ser. Es la circular número 016 emanada por la superintendencia y que nos hace algún tipo de aclaraciones sobre el tema de la protección de datos y menciona la ley 2300 del año 2023. ¿Usted, por favor, nos podría aclarar a qué hace referencia esta circular que nos tiene como inquietos? Bueno, la circular entonces entendemos que dentro de los alcances propiamente que establece la superintendencia, así como tenemos una serie eh, de temas, como por ejemplo las guías que establecimos hace un momento. La superintendencia puede sacar diferentes, en este caso, guías para efectos de establecer cómo se va a realizar la interpretación normativa, ¿cierto? De manera específica, se imparte una serie de instrucciones para efecto de la salvaguarda de la protección de los datos personales, y esto es propiamente eh, relacionada con cómo se va a realizar esa mm, resguardo de información específicamente para efectos de los datos personales, de manera específica, actuar de acuerdo a lo que es el habeas data, la información financiera, crediticia, comercial, etcétera. Correcto. Y esto tiene que ver sobre todo con lo que en su momento se debatió mucho, que era la consolidación de ese Registro Nacional de las Bases de Datos, el RNBI, y que en su momento para nuestro campo de las propiedades horizontales de pronto fue alguna alerta o un pánico colectivo, mencionando que los administradores tenían que proceder a reportar al tema de la DIAN estos registros, y entonces toda la gente ya decía, ¿cómo que vamos a aportar la información a los administradores y que entonces la DIAN ya me va a rastrear, etcétera, para temas de impuestos? No. Básicamente lo que nos Sí. dice la guía es que si bien los administradores como tal son los encargados de revisar estos registros, solamente se va a dar frente a unos datos de carácter específico, y esto quiere decir que no es absoluta la información que se va a dar, solamente bajo ciertas situaciones eh, especiales se puede dar estos reportes, y esto es básicamente, primero, para las propiedades no son absolutas, es decir, son propiedades, en este caso, comerciales que puedan eventualmente verse objeto de esta situación, ¿cierto? Y dos, como tal, que se tiene que contar, en este caso, nuevamente con la autorización de los titulares de estos derechos. Y bajo este entendido son estos los que tienen que tener los alcances normativos, y en este caso la información que se va a reportar es solamente la financiera. ¿Cuál es la financiera para nuestros efectos? La composición accionaria de las copropiedades, es decir, cuál es el coeficiente de copropiedad que cada uno de los titulares tiene. Eso es todo, no se va a reportar entonces si es buena paga, si no es buena paga, si paga sus cuotas, si cuánto es el monto de sus cuotas, etcétera, y por tanto no tiene unos efectos como tal, en principio, que de pronto se tenía un pánico colectivo, teniendo como tal que se nos iban a poner unas nuevas cargas tributarias para efectos de ese registro de las bases nacionales de datos. Simplemente es un requisito como tal que nos impone para efectos de algunos reportes que hay que realizar. Doctor, hay una temática que también se trata en esta circular y hace referencia al proceso de recaudo de cartera. Obviamente, a mí como administrador me toca
suministrarle información como el número telefónico, el correo electrónico de mis morosos para que ellos puedan ejercer su tarea. Esta información está siendo normatizada a través de esta circular. Lo que nos dice la circular como tal y los alcances de la misma es que en principio todas las entidades que administren bases de datos, como nosotros en este caso, tenemos que garantizar al titular de los datos, primero que se está utilizando su información de base adecuada y razonable, ¿cierto? Y en este caso, lo que nos está poniendo la obligación como tal es entregar esta información, como nos dice la misma circular, a las entidades públicas del Poder Ejecutivo, ¿cierto? En las cuales, en este caso, se debe proceder al reporte de esta información siempre y cuando nos cumpla unos requisitos. ¿Y cuál es el primer requisito como tal? Tener las políticas de datos. Las políticas de datos tienen que emparejarse con este registro. Eso no es simplemente ir a suministrar información si yo tener de manera clara al interior de mi copropiedad cómo voy a realizar este registro. Uno. Dos, es un deber solicitar, en este caso, la fuente, la información, la certificación como tal del titular. Es decir, el titular tiene que dar esa autorización. Esto no es simplemente ir reportando por reportar. Hay que suplir unos protocolos, ¿cierto? Y tres, reitero nuevamente aquí que es un deber que se impone, en este caso, como bien lo mencionaba, bajo la 2157/2001, que esta información tiene que ser suministrada tanto por cualquier persona, en este caso jurídica para nosotros, que recaude esta información y que lo tenga, ¿cierto? Dándole al titular la posibilidad de que rectifique esta información. Recordamos nuevamente cuáles son los fines de la norma y tiene que ser muy enfático en esto porque es simplemente informar al titular, usted tiene estos derechos, usted tiene estos deberes, pero usted también tiene estas facultades, ¿cierto? De tal forma que el operador en este caso puede realizar esta información simplemente como nos dice allí la norma, de acuerdo a una autorización previa que se le otorgue por parte del titular. Muy delicada esta gestión de cartera bajo estos parámetros, porque, bueno, también están restringidos en la gestión de cobro, las personas que se dedican a esto, por aquello de que no pueden llamar a efectuar los cobros, sino dentro de determinados horarios. No pueden Sí, llegar a tocar a las puertas para ejercer esta función de cobro, sino dentro de determinados horarios. Y ahora le sumamos esta restricción, llamémosla así entre comillas, más complicado para estas personas en realizar esa tarea. total. Pero también hace parte de tener un poco de organización, ¿cierto? Si bien en este caso el tema de las carteras como tal es uno de los temas más complejos, eh, al interior de las copropiedades también hace parte de unos protocolos que deben de tener. Lo que pasa es que a veces las copropiedades, reitero nuevamente, mm, somos un poco laxas respecto a la implementación de protocolos. Entonces, empezando por el protocolo, no sé, de caja menor, políticas de caja menor. Sí, Hombre, pues que una caja menor que se maneje, no sé, 200.000, 500.000, 1.000.000 de pesos, que vamos a tener política. Oiga, eso hace parte, ¿cierto? La gente a veces no es consciente del impacto que eso puede tener frente, por ejemplo, a una reclamación de responsabilidad de todos los administradores, donde el asegurador te puede solicitar, muéstrame sus políticas de cartera, muéstrame sus políticas de recaudo, muéstrame su política de manejo de caja menor. Ah, yo no tenía eso. Pues no es que no te van a responder, pero podemos hacer mucho más fácil la reclamación informándole a la aseguradora, venga, yo tenía todos estos protocolos, lastimosamente se vulneró por X o Y situación, ¿cierto? Y en ese sentido, esto también hay que tener unos protocolos implementados. Pero los protocolos como tal, empecemos que del mismo acceso a las copropiedades hay que tener un protocolo, ¿cierto? Ahora, para efectos de ilustrar el tema de manejo de dinero, mucho más, y en este caso reportes de temas de datos, es vital. Yo complemento un poco la respuesta anterior en el sentido de que ya se nos va agotando un poco el tiempo y me parece importante dejar este mensaje y es lo siguiente, bueno,
y hablamos de las consecuencias económicas para las propiedades. Entonces yo no implemento los temas de Aves Data o hago un uso indistinto de los datos que eventualmente yo recojo y simplemente hay multas por la superintendencia. Pese a que puede ser de mayor impacto, creo que es la menos grave. ¿Cómo así, Diego? Entonces, que nos coloquen una multa de 90 millones es de mucho impacto, pero no es menos grave. En el sentido, sí. Mayor impacto, claro, económicamente, pues una multa de superintendencia llega a mover pisos, pero eso después de un debido proceso. Es decir, la superintendencia no te va a llegar conjunto X, usted violó protección de datos, tome la multa, no. Va a haber un requerimiento previo, venga, atienda estas recomendaciones, va a haber una fase de investigación y por último, pues una clase de sanción si no se acata en unas situaciones. Por eso digo yo, de mayor impacto, pero la menos grave, porque la más grave es que esto puede ser objeto de protección constitucional a través de una acción de tutela. Y una acción de tutela sí nos pone a correr porque una acción de tutela son 48 horas para responder. Entonces, 48 horas en las cuales nos llegue, no sé, pienses en una tutela, hoy nos llegó 5 de la tarde, tenemos 2 días para contestar, en la cual nos están solicitando vulneración de temas de datos personales, buen nombre, etcétera. Empiece, corra a buscar abogado, empiece la documentación, póngase de acuerdo con el abogado, hable con el abogado, cruce una serie de información durante casi todo un día reconstruyendo información y el otro día el abogado corra a responder una acción de tutela si es que tiene tiempo, porque por los múltiples oficios puede tener audiencias, qué sé yo, o diferentes compromisos. Entonces, esa sí que me hace que es mucho más grave porque no se trata de responder por responder, sino que hay que dar una respuesta técnicamente. Y es muy cortico el tiempo, ¿cierto? Entonces, pueden ser objeto también de una acción de tutela eventualmente de la transgresión de estos derechos, porque recordemos, por eso abrimos esta sesión hoy, que esto en última se compone o tiene un componente fundamental que es ese derecho fundamental al buen nombre, a conocer la información, ¿cierto? Entonces puede ser objeto también de protección constitucional. El buen nombre, algo que es complicado de construir y mantener, pero es muy fácil de destruir. Y muchas veces se destruye por comentarios infundados de personas que son ajenas a la situación. Y Total. hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hagan. Doctor, ¿qué tan, qué tan costosas o qué tan, sí, qué tan costosas económicamente pueden ser las sanciones de la superintendencia? ¿Y bajo qué características o sí, qué atenuantes puedo presentar yo como para que la SIC, en caso de haberme aplicado algún tipo de sanción económica, reevalúe esa decisión y me haga sí, me aplique una sanción más económica por un menor valor? Bueno, la norma como tal nos pide que las sanciones pueden ir hasta los 2.000 salarios mínimos, ¿cierto? Digamos que es un caso extremo, extremo que se pueda dar. Por reitero nuevamente, eso no es una sanción automática. No es que te van a llegar a la copropiedad a decirte, Jorge Luis, présteme, Jorge Enrique, préstame la protección desde datos, no las tiene, entonces tome su multa. No, entonces, nuevamente hay un debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Eventualmente, al escuchar una denuncia por parte de la SIC, lo primero que hacen es emitir un requerimiento a la copropiedad, ¿cierto? Con unas indicaciones. Señores copropiedad X, hemos sido objeto de una denuncia de que podrán comunicar el nombre o no, y la cual muéstrenme ustedes qué tienen para el tema de Aves Data. Peor de los escenarios, yo no tengo nada, ¿cierto? Sí, Atienda los requerimientos, atienda estas guías, etcétera. Le damos 30 días para que haga toda su implementación. Y por favor nos envía toda la evidencia. Y miremos que nos pone un poco a correr, ¿cierto? sí, Solamente en caso de no atender esos requerimientos que habrá lugar a las multas, ¿cierto? O eventualmente, esos casos reitero que yo no tenga, o eventualmente que teniendo las políticas, usted no le esté dando el fin que usted le prometió a las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estoy recolectando imágenes y en ningún momento dice que esas imágenes iban a ser utilizadas con efectos publicitarios. Y eventualmente entonces yo empiezo con ese fin. Estoy rompiendo el tema de las políticas, allí se habrá temas de sanciones, ¿cierto? Reitero nuevamente, una sanción nunca es automática, siempre obedece a consolidación de un debido proceso y la superintendencia lo va a hacer.
Entonces, realmente los conjuntos que llegan a sanciones porque no han atendido los requerimientos que le hace la SIC como tal, porque en ese sentido la SIC te requiere, te solicita, ¿cierto? Eso sí, solicita mucha información. Pues la gente a veces es como a medias, o tengo estos tres, pero entonces me pidieron siete y solamente cumplí estos tres, indudablemente pues va a ser sancionada la copropiedad al final. Y la sanción sí es dura, económicamente hablando, porque 2.000 salarios mínimos, no hagamos los cálculos porque ya me quedo más preocupado de lo que estaba antes de comenzar esta sesión. Sesión que gracias a usted, doctor Diego Sierra, ha sido para mí por lo menos bastante tranquilizadora, porque ya me estoy dando cuenta que la idea es, primero, conocer la norma y segundo, aplicarla correctamente. Capacitar, como tercer punto, a todas las personas que están a mi alrededor en el correcto funcionamiento, en la correcta aplicación de esta norma. Cuando me refiero a capacitar a esas personas, estoy hablando, por ejemplo, de todo el personal de seguridad, de los mismos consejeros, quienes tienen que firmar los acuerdos de confidencialidad para comprometerse efectivamente a que la información privada, la información sensible que se trata en las reuniones, no va a ser divulgada, no va a ser objeto de escarnio público, una figura, un comentario, algo así por el estilo. Algo así se podría Correcto. presentar como a manera de conclusión de esta sesión, o creo yo que usted tiene que agregar algo más y No, yo muchísimo comparto más. perfectamente esa, esa conclusión, pero además de eso también es, reitero nuevamente, somos muy escépticos a los protocolos en las copropiedades y esta situación nos ha tenido bastante impacto. Lastimosamente es que no somos conscientes del impacto cuando nos toca en el bolsillo. Entonces es típico en las asambleas, por ejemplo, y no solamente hablo de la protección de datos, empezar a decir, sistema de gestión y salud, no, pero no tenemos relaciones laborales. Certificación de ascensores, no, para eso le pagamos mantenimiento. Recolección de residuos sólidos, no, pero ¿para qué? Todo el mundo recicla. Aves data, no, pero ¿para qué si aquí no somos tan grandes? En fin, siempre todas estas normas accesorias, como no son de inmediato impacto, son llevadas a simplemente a ir en el tiempo aplazando, aplazando y aplazando. Pero cuando vienen requerimientos y vienen multas, es decir, corra y por qué no nos dijeron lo importante y por qué no acudimos y por qué y por qué y por qué y por qué. Entonces aquí entre nuestro rol como tal desde la administración, y reitero nuevamente, tener muy presente esa ley 603, es una ley muy sencilla de un solo artículo, pero es muy contundente, y es que tiene que tener el informe de gestión. El informe de gestión tiene que partir de una actividad previsible para la copropiedad. Y en este caso, si nuestra previsión es, esto nos puede impactar financieramente a futuro, es de las administraciones, dejar eso asentado. Señores, hay que implementar estos protocolos, hay que revisar las pruebas de la red contra incendios, hay que revisar el sistema de gestión, hay que capacitar a nuestro personal. No hay plata, no hay plata, no hay plata porque solamente vamos a aumentar el IPC o el salario mínimo. El administrador salva responsabilidad o también está en su facultad de decir, bajo estas condiciones no trabajo, yo no voy a poner en riesgo mi patrimonio, ¿cierto? Pero es básicamente hacer énfasis en esto, en que no basta solamente saber que la norma existe, sino que también hay que implementarla. Y cuando no, como nosotros en últimas trabajamos con recursos de terceros, cuando los terceros no están dispuestos a solventar esto, pues es mi deber primero advertir y segundo, también hacer un análisis de costo y beneficio, si realmente yo estoy dispuesto a soportar eventualmente los riesgos que esa situación me puede traer frente a mi patrimonio, recordando que la ley 675 en el sentido muy clara, yo respondo por acción o omisión, frente al desconocimiento de la norma no me sirve como excusa, y en tanto yo podría eventualmente también ser solidariamente demandado por la copropiedad frente a esas multas. Bueno, me había calmado, pero ya cuando comienza a hablarme de sanciones, de patrimonio del administrador, ya la cosa como que se me vuelve a poner tensionante. Cuénteme una cosa, doctor.
ya casi finalizando para cerrar. ¿Qué calidad profesional debe tener la persona o personas que nos ayuden a implementar la política de protección de datos en cada una de nuestras copropiedades? ¿Lo puede hacer cualquier persona o tiene que ser alguna persona que ostente una profesión particular? Pues en estricto sentido no hay una calificación como tal o una profesión que nos hable propiamente de quién puede realizar esta implementación o no, ¿cierto? Haciendo un barrido frente a lo que nos trae la superintendencia y una persona acuciosa, juiciosa, podría llegar a una implementación exitosa. Recomendación, zapatero a tus zapatos. Si estamos hablando de normas, háganse acompañar de un profesional en normas, en este caso un abogado, ¿cierto? Cuando hablamos de los temas de los estados financieros o informaciones contables, o por ejemplo, cuando vamos a realizar la verificación de utilización de recursos, pues hay un profesional técnico en la materia, ¿cierto? Normas, por ejemplo, cuando estamos recibiendo las copropiedades. Por ejemplo, nosotros nos dicen mucho, doctor, ¿cuánto nos vale demandar una constructora? Venga, no es demandar, es, venga, tengamos los fundamentos y para estos efectos, venga, eso se llega a la conclusión después de un conocimiento técnico. ¿Qué nos dice el profesional técnico en esta situación? Ingeniero, patólogo, etcétera. Es decir, busquemos las personas idóneas para la materia que nos puedan dar una orientación frente a esa situación. Correctamente, me gusta esa expresión, zapatero a tus zapatos. Y como estamos hablando de propiedad horizontal y como este programa efectivamente queda grabado, ha sido un especial muy importante y muy valioso, le solicito a todos los presentes que por favor socialicen esta grabación que va a ser subida al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández el próximo jueves. Ya la podrán tener a través de los grupos de WhatsApp principalmente en los que yo pertenezco. O, por favor, la tarea más importante, ustedes encárguense de ayudarme, por favor, a socializar este espacio, esta capacitación tan importante entre todos los residentes, copropietarios, consejeros, revisores fiscales y especialmente administradores de propiedad horizontal, para que todos tengamos por lo menos una clara noción de qué es la protección de datos, qué es la implementación de esta norma, cómo la tenemos que hacer, qué aspectos tenemos derecho a solicitar, qué aspectos no nos cubre, cuáles sí. Y esta grabación, reitero, quedará en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández el próximo jueves. Igualmente, el próximo jueves, acá en Bogotá, a través de la virtualidad, se va a organizar, se está organizando ya una capacitación también con el tema de habeas data organizada por la ESAP. Capacitación muy valiosa que será impartida por la doctora Diana Carolina, a quien respeto inmensamente y de quien sé que los asistentes a esta actividad van a tener conocimientos muy valiosos también. Gracias, doctor Diego Sierra, por esta capacitación que es muy valiosa para todos nosotros. Y para cerrar con broche de oro, me gustaría que, si es posible, nos regalara un canal de comunicación con usted. No sé, de pronto una página web, eh, algún, algún canal de comunicación en donde nosotros nos pudiéramos contactar con usted para obtener mayor información con respecto al tema de protección de datos y muchísimos otros temas relacionados con la propiedad horizontal. Claro que sí, Jorge Enrique, mil gracias por la invitación. En principio esperamos que estos tips o estas orientaciones pues sean de mucho agrado y sobre todo de mayor conocimiento para todas las personas que se puedan enlazar a este tipo de eventos académicos. Canales de comunicación, tenemos página web a través de nuestra empresa que se denomina Consultorías Empresariales, .co. Igualmente, canal de comunicación tenemos a través de nuestra línea corporativa 311-315-8341.
y a través de nuestro correo electrónico que es jurídica@consultoríasempresariales.co. Esos serían los tres canales de comunicación. ¿Me repite por favor el último que no lo alcancé a anotar en la plataforma? Jurídica@consultoríasempresariales.co. .co. Listo. Para las personas que han asistido a este en vivo, en el chat de la aplicación ya les quedaron registradas estas formas, estos canales de comunicación para con el doctor Diego Sierra. Y por favor, el número telefónico, utilicémoslo en horas hábiles. Y preferentemente, en primera instancia, utilicemos el famoso WhatsApp. ¿Por qué? Porque muy posiblemente en el momento que nos contactemos, el doctor Diego va a estar ocupado atendiendo alguna otra situación. Así que por favor, utilicemos primero el WhatsApp. El doctor Diego Sierra muy seguramente nos va a contestar. Y hagamos estas llamadas en horas hábiles. Hay la norma de desconexión laboral, que eso ya es otro cuento. Doctor Diego Sierra, muchísimas gracias a usted por su amabilísima colaboración, por esta capacitación tan valiosa que nos ha dado en la noche de hoy y sobre todo porque apretando su agenda ha compartido con nosotros. Un abrazo a través de la distancia. Dios le bendiga y seguimos en contacto. Que esté muy bien, muchísimas gracias nuevamente y feliz noche para todos. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias también por suscribirse al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y solicitar que sus vecinos, sus administradores, sus copropietarios, residentes, inquilinos también, por favor, que conozcan de estas normas. Así que, por favor, ayúdenme a que el conocimiento no quede engavetado en un lugar escondido donde no sea útil. La tarea es de ustedes. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima semana en Noches de PH, en donde estaremos tratando más temas de propiedad horizontal. Muchísimas gracias y feliz resto de noche.